¿Sí? ¿Quiere que le hagamos así? Sí, Gracias. porque no va a salir entera, ¿verdad? No puede salir. Bueno, podríamos achicarla, pero entonces no se va a ver. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio al primer módulo de nuestro Foro Mujer y Sociedad Justa. Solamente quisiera agradecer la amable invitación de la doctora Patricia Cursain a participar en este primer módulo como moderador. Y bueno, le agradezco mucho porque refleja una visión incluyente que es de alabarse. Vamos a contar con la participación de la licenciada Arely Gómez González, de la doctora Helen Peña, de la doctora Montserrat Pérez Contreras y de la doctora Susana Pedrosa. En primer lugar, vamos a contar con la participación de la licenciada Arely Gómez González con el tema Derechos de la Mujer y Pacto Social, un binomio necesario para la construcción de la agenda del siglo XXI. Debo señalar que la licenciada Arely Gómez González es egresada de la Universidad de Anáhuac, realizó un diploma en Derecho Comparado en la Universidad de Cambridge. Asimismo, ha realizado un curso de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y ha realizado diferentes estudios en materia de especialidades en Derecho Fiscal, Derecho Constitucional y Derecho de Amparo. Asimismo, se ha desempeñado como secretaria de la Presidencia y oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como secretaria particular de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y asimismo como secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala del Tribunal Fiscal de la Federación. Cuenta con un libro publicado denominado El régimen laboral de los trabajadores bancarios, editado por Forrúa. Sin más preámbulo, agradeciendo su presencia, le cedemos la palabra a la licenciada Arely Gómez. Miembros del Presidio, distinguidos asistentes, amigos todos. En los últimos años, el tema de género se ha convertido en una prioridad en la agenda pública. Esta situación es producto de una evidente demanda social que es impulsada por personas comprometidas con la equidad y el género, como los funcionarios, legisladores, investigadores y el público que ahora nos acompaña, y de la voluntad gubernamental por cumplir con las disposiciones internacionales establecidas principalmente en la Cumbre de Beijing de la protección de los derechos de la mujer. Iniciaré mi exposición con una reflexión que se fundamenta en lo siguiente. Si los derechos de la mujer se contemplan en las disposiciones normativas constitucionales y en las leyes ordinarias, ¿qué es lo que falta para su real ejercicio? Las respuestas, como lo veremos en este seminario, pueden ser diversas y oscilan entre los ámbitos del ejercicio gubernamental, normativo, social y cultural. Antes de comenzar mi exposición y continuar, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas la invitación para participar en este foro que tiene como objeto reflexionar sobre asuntos fundamentales de nuestra sociedad y en especial de las mujeres del país. Si hacemos un poco de historia, el proceso de modernización del mundo en el siglo XX fue el motor que detonó la integración de la mujer en los ámbitos de la vida social. Ello originó una mayor presencia y participación de la mujer en la toma de decisiones y, por ende, en el ejercicio real del poder al interior de las sociedades y entre las naciones. En mi opinión, en México existe el suficiente andamiaje normativo y el capital humano necesario para hacer posible la consecución de objetivos precisos y garantes de los derechos de la mujer. Lo que falta es construir un pacto social que pueda ser el promotor del cumplimiento de las leyes en la materia y del cambio de la percepción subjetiva de la sociedad.
Como es evidente, esta presencia es insuficiente. Aún persisten graves rezagos en las condiciones reales de existencia de millones de mujeres en México y en el mundo. Constituye un desafío lograr que el discurso de la igualdad y la diferencia se materialicen en igualdad real y en respeto efectivo a la diversidad. La igualdad se relaciona con todos los ámbitos de la vida cotidiana, como pueden ser el trabajo y las oportunidades a las que cada mujer tiene derecho. La igualdad también se relaciona con el rol que asume la mujer en las decisiones familiares, laborales y en los espacios de representación popular, así como en diferentes responsabilidades públicas. En el tema de la representación política existe una clara desproporcionalidad. En México, la desproporcionalidad es evidente. Solo una entidad federativa es gobernada por una mujer, es decir, un 3%. En lo que respecta a la representación municipal, según datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en 23 estados de la República no existe un solo municipio que sea gobernado por una mujer. De los 2.439 municipios del país, solo 92 son los que tienen a una mujer, lo que equivale a un porcentaje similar al anterior del 3.77%. En donde la mujer tiene mayor presencia es en el ámbito legislativo. En el Senado existe una representación del 17.98% y en la Cámara de Diputados del 23.4%. Sin embargo, estos porcentajes están lejanos del 51.83% de mujeres que integran el padrón electoral. No me refiero al Poder Judicial, ya que fue tratado previamente por la ministra Luna Ramos. Cabe comentar que actualmente ha ascendido a la presidencia de uno de los partidos nacionales, el PRI, Beatriz Paredes, si bien esto ya antes había sucedido en las dirigencias partidistas. En el ámbito internacional, la plataforma de acción aprobada en Beijing es muy clara y explica que las vidas de las mujeres deben examinarse en el marco social, económico y político de la sociedad y no fuera de este contexto. Al respecto, establece que la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. En este mismo documento se hace énfasis en la igualdad de derechos para participar en la gestión de los asuntos públicos y que sea desde esta trinchera de donde la mujer influya para redefinir las prioridades políticas en beneficio de su sector. En síntesis, en la plataforma de Beijing se definieron dos objetivos estratégicos: asegurar la participación de la mujer en igualdad de circunstancias en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, y garantizar la inclusión de la mujer en la adopción de decisiones y en los niveles directivos. Aunque la plataforma de acción aprobada en Beijing puede ser el documento eje de los derechos de la mujer, existen innumerables instrumentos multilaterales que afirman el principio de la participación equitativa de la mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones, incluida la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Las acciones para la consecución plena de los derechos de la mujer se extienden hasta Beijing +10, en donde se reitera el llamado a los gobiernos del orbe para que continúen adoptando medidas y dupliquen los esfuerzos para lograr la igualdad entre los géneros. En México, sabemos que estos ejercicios no se pueden limitar a los gobiernos, sino a la participación de la ciudadanía para la conformación de acuerdos en la sociedad que permitan establecer el pacto que se propone. En el año 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU conduce la revisión y evaluación de los 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing +10, y conmemorará el 30º aniversario de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en nuestro país en el año de 1975. El contenido de la agenda de los asuntos de la mujer pasa necesariamente por su inclusión, participación, presencia en todos los espacios de la vida social y del reconocimiento a sus capacidades.
Esto tiene una relación directa con los derechos humanos, porque la mujer representa por lo menos la mitad de la humanidad y, por tanto, solo podemos hablar de desarrollo social y humano desde la transformación de las condiciones de exclusión, pobreza y desigualdad que alcanzan a cientos de millones de mujeres en el mundo y en nuestro país. Para garantizar el cumplimiento íntegro de los derechos humanos es necesario dialogar, analizar y debatir sobre diversos temas, entre ellos la libertad de expresión, pensamiento y elección de los gobernantes, hasta el derecho a la identidad, a la lengua, a un medio ambiente limpio y sano. También se integran temas como la discriminación y la concreción a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. La Plataforma de Acción de Beijing expresa que los gobiernos deberán examinar el efecto diferencial de los sistemas electorales en la representación política de las mujeres en los órganos electivos y examinar cuando proceda la posibilidad de ajustar o reformar esos sistemas. Como es de su conocimiento, en el país, en los últimos años se han integrado diversas disposiciones en las legislaciones electorales que garantizan la integración de un mínimo del 30% de un solo género de las listas que presentan los partidos políticos a las distintas candidaturas a los órganos legislativos. Si hacemos posible la participación de las mujeres en posiciones de representación popular, se podrá construir una vía hacia el ejercicio del poder y participar activamente en la toma de decisiones políticas. Al mismo tiempo, permite la participación en parlamentos, órganos colegiados, así como en nombramientos a cargos ministeriales. En especial, considero que un aumento sustantivo de mujeres en órganos jurisdiccionales fortalecería el Estado de Derecho del país. Si me permiten, referiré a algunos ejemplos en el ámbito de los sistemas electorales comparados. Por ejemplo, que en Yemen, que es un país que se caracteriza por la poca participación política de la mujer, en 1988 modificaron su ley electoral para aumentar la participación de las mujeres en las candidaturas. En Albania también se han promulgado leyes y enmiendas para garantizar un equilibrio de género en las listas electorales. En Camerún, El Salvador, Nigeria y Paraguay, las propias mujeres han establecido redes políticas, creando vínculos entre organizaciones con bases en la comunidad, los movimientos de mujeres y aquellas que se dedican a la política. Esto también podría ocurrir en nuestro país a partir de la construcción de la red de acuerdos que propongo se realice entre los distintos sectores sociales y actores gubernamentales. En democracias consolidadas, como es la canadiense, la participación política de la mujer aumentó en un 50% entre 1995 y 1997. Por su parte, España, a finales de la época de los 70, la participación de la mujer era mínima y en la tabla de porcentaje tenía uno de los últimos lugares en la Unión Europea. Ahora ocupa el lugar número 7. Existen claros ejemplos de la abertura de las mujeres en el campo político. En la máxima representación gubernamental presiden Irlanda, Letonia, Liberia, Finlandia, Filipinas y Chile. Encontramos también 4 primeras ministras en diversos continentes como Europa, Oceanía, Asia y África. Mujeres como Angela Merkel, canciller de Alemania, Helen Elizabeth Clark en Nueva Zelanda, Khaled García en Bangladesh y Luisa Dioque en Mozambique. En la agenda de 2007 se encuentran elecciones en Francia y 3 potenciales candidatas a la presidencia de ese país, del Partido Socialista Ségolène Royal y Martí Aubry y del Partido Conservador Michel Alliot-Marie. En el mismo tenor, habrá elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica en el 2008, con una significativa participación de las mujeres en los procesos de selección de candidaturas presidenciales. A nivel internacional, en el terreno legislativo destaca Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Las mujeres que han llegado al poder en el último lustro muestran perfiles, trayectorias y proyectos políticos cercanos a la realidad y a los problemas ciudadanos, a sus preocupaciones, solicitudes e inquietudes.
La acción política de estas mujeres se orienta, en la mayor parte de los casos, hacia el cumplimiento de los derechos sociales, la paz y el desarrollo. Estas mujeres comparten no solo la primera magistratura de sus países, comparten su interés por la cosa pública, han tenido diversos cargos en ministerios como Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, Salud y Finanzas, convergen en la suma de acuerdos y divergen al mismo tiempo en ideologías partidistas. En el ámbito nacional es necesario fortalecer la participación política de la mujer. Tenemos que considerar que se trata de construir un sistema de derechos que garantice, promueva y facilite la participación de la mujer en el espacio público, en los puestos directivos, en los encargos de gobierno, en el debate de las ideas y en especial en el cumplimiento de sus derechos humanos. En el proceso de participación de las mujeres, en las dos vertientes del voto, como electoras y candidatas, ha tenido desiguales niveles de desarrollo. Por una parte, se da un manifiesto impulso de los partidos y las instituciones para exhortar a las mujeres a ejercer sufragio. Por otra, el tiempo y la forma de su incorporación a competir por cargos de elección popular es desproporcionada y desigual. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señaló en un estudio de 2006 que durante las pasadas 2 décadas la participación femenil en la vida política y en especial en el acceso a los cargos de elección popular ha sido realmente magra. En ese lapso, 1.301 mujeres han ocupado puestos de elección popular, lo que solo representa 7% de la participación total. En suma, se trata de verificar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que le permitan a cada mujer elegir cómo quiere vivir. Esta meta no solo es responsabilidad de los gobiernos en turno, se requiere de la conjunción de políticas públicas y sobre todo de acciones sociales. El referido binomio se puede ejecutar mediante el pacto social que venimos comentando. Ante este escenario, sabemos que México, de acuerdo a los datos publicados por el IFE, la lista nominal de electores tiene registrados a más de 71 millones de ciudadanos, de los cuales más de 34 millones son hombres y más de 37 millones son mujeres. Sin embargo, solo contamos actualmente con una gobernadora en el estado de Zacatecas y únicamente hemos tenido a lo largo de nuestra historia 4 en los estados de Colima, Tlaxcala, Yucatán y una jefa de gobierno en el Distrito Federal. En el año 2003, de 56,000 funcionarios del sector público, solo 13,000 eran mujeres. Ello equivale al 23%. Como todas sabemos, en el año 2002 se reformó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer en las candidaturas de diputados y senadores que presenten los partidos políticos o coaliciones ante el IFE, en ningún caso se incluiría más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género. Lo cierto es que a la fecha la participación ampliada, efectiva y permanente de la mujer en la vida política siendo parte de una agenda pendiente. Es cierto que en México las mujeres han alcanzado mayores grados de inclusión y desarrollo y son actoras de las transformaciones colectivas y los cambios sociales, políticos y educativos. Por ello es necesario disponer de una distribución del poder justa con base en la equidad. En México existen asignaturas pendientes, sobre todo hacer cumplir de forma integral los valores constitucionales del artículo 4. La igualdad de derechos y la equidad en el acceso a las oportunidades y capacidades, la no discriminación, la comprensión de la diferencia y el desarrollo de una cultura de igualdad de género que alcance cada espacio de la vida social. Una medida reciente que reconoce y asume la necesidad de enfrentar esta inequidad es la Ley General para la Igualdad entre los Géneros en los ámbitos públicos y privados. Su objeto radica en regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de esta meta.
Los sujetos que establece esta ley son mujeres y hombres que se encuentran en territorio nacional que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura étnica o social, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta norma tutela. Estas innovaciones permitirán desarrollar la sensibilización respecto de los cambios que necesitan para lograr el equilibrio e igualdad entre los géneros. Lograrlo será tarea de todos. Sin embargo, esta ley es suficiente por sí sola, por lo que se requiere el pacto que se ha comentado. Es cierto que hemos avanzado en la equidad de género, pero aún falta mucho camino por recorrer para las mujeres mexicanas. Solo a través de la educación y la modificación de patrones ancestrales, como la discriminación a las capacidades de la mujer en las nuevas generaciones, podemos borrar las diferencias en clave de exclusión y discriminación entre hombres y mujeres. La falta de equidad entre los géneros se origina desde la familia y se ve reflejada en todos los ámbitos como el laboral y profesional. Es necesario reforzar la imagen femenina desde la familia, que las niñas y los niños sean tratados y educados de la misma forma, respetando nuestras diferencias físicas y nuestra igualdad de pensamiento. Equidad de género es asumirnos como una sola comunidad humana en donde el respeto a la mujer es al mismo tiempo un respeto por todos nosotros. La construcción de igualdad de género es más que la igualdad en las condiciones de acceso al trabajo, al salario y a los puestos públicos. Lo reitero, es una condición subjetiva de una comunidad organizada por un Estado. La igualdad de género pensada desde los derechos humanos significa en parte transformar una forma de relación social, es decir, la forma en que conviven hombres y mujeres. Hablo del pacto social para asumir un nuevo rol social que sea impulsado desde un cambio individual a lo colectivo, de un trabajo en conjunto que nos permita asumir nuestra solidaridad y caminar volteando a todos los instantes para auxiliar a las y los que se quedan rezagados. Necesitamos políticas públicas que den respuestas a las demandas de las mujeres que viven en la desigualdad, la pobreza y la discriminación, de los jóvenes que son madres, de las mujeres del campo, de las mujeres de las colonias populares, de las jóvenes que viven atrapadas por las adicciones o que son víctimas del abuso sexual. Estoy segura de que en las instituciones públicas y privadas, en la escuela, en la empresa y en las familias, podremos avanzar en el combate a la pobreza, la desigualdad y la inequidad. La democracia es una forma de gobierno que abraza los valores y prácticas a la libertad, igualdad y los derechos humanos. La democracia debe ser el sistema de derechos que permita incidir determinantemente en el proceso de transformación del país. Insisto, finalmente, la mitad de la humanidad somos mujeres. Por ello, solo es posible pensar en los derechos humanos desde personas libres y autónomas que construyan alianzas para defender el nuevo pacto social en donde el derecho, la igualdad y la diferencia se respeten. El gran desafío del México del siglo XXI es construir y ejecutar este pacto social que nos permita convivir en una sociedad homogénea de hombres y mujeres iguales. Para hacer realidad el proceso de modernización y consolidación democrática del país, se requiere de la igualdad plena, así como de alcanzar nuevos roles comunitarios. Mujeres y hombres tenemos cada uno nuestra responsabilidad. Asumamos nuestro rol con compromiso y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Arely Gómez por su excelente exposición, por las cifras que nos ha proporcionado. Yo quiero decir que de la comunidad que se encuentra reunida en esta sala, el 33% son hombres. Que cifra que me parece adecuada, pero obviamente tendríamos que llegar a un 50-50, ¿verdad? Si partimos de porcentajes. Le voy a ceder la palabra a la doctora Helen Peña. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Internacional por la Universidad Estatal de Azerbaiyán. Ha realizado sus maestrías y sus estudios de doctorado
por investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de Teoría General del Estado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Y bueno, se ha desempeñado como ministra de las Fuerzas Armadas, se ha desempeñado en el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y como especialista en Relaciones Internacionales en el Ministerio de Justicia de Cuba. Fue asesora en asuntos de comercio internacional en el despacho Muñoz y Asociados y actualmente se desempeña como secretaria auxiliar en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y justamente la exposición que desarrollará la doctora Helen Peña versará sobre la equidad de género en el derecho electoral. Quiero hacer un señalamiento de que yo no soy el tirano, sino el tirano es el tiempo, y pues tenemos 20 minutos para realizar la exposición, y si ustedes no tienen inconveniente, les pediría a todos ustedes que me apoyaran para solicitarle a nuestros ponentes que se apeguen al tiempo para que ustedes a su vez tengan la posibilidad de plantear una serie de preguntas al final de la exposición. Bueno, le cedemos la palabra a la licenciada, a la doctora Helen Peña. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Agradezco a la doctora Patricia Cursain y al doctor Sánchez Castañeda la realización de este evento, así como las otras personas del instituto que han propiciado que tenga lugar el evento. Además, transmito las disculpas del doctor Manuel González Oropesa, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no pudo asistir por encontrarse en este momento en una sesión previa del tribunal. El tema que vamos a desarrollar es la paridad de género en el derecho electoral. Todos los aquí presentes saben que el tema de paridad de género ha tenido grandes debates tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y que estos debates han versado en ámbitos diferentes, como son políticos, sociales, económicos, entre otros, jurídicos, y me toca desarrollar dentro del aspecto jurídico el aspecto de lo contencioso electoral. Inicialmente, para llegar a este punto, me gustaría referirme a la definición que da Naciones Unidas sobre el género. Naciones Unidas define el género como la distinción de los atributos de hombres y mujeres que son asignados por la sociedad. Y basado en que esta definición en sí contiene ya una diferencia a la que inicialmente se refirió la ministra Ramos Luna, que comienza en una diferencia física y se traslada a una diferencia social, justamente vamos a ver cómo esta diferencia, al trasladarse al ámbito político-jurídico, significa a la vez una, digamos que, diferencia en cuanto a las formas en que el género femenino tiene posibilidades de acercarse a los derechos político-electorales y a los derechos de asumir determinadas responsabilidades, digamos que para ejercer el poder político. Como resultado de esta diferenciación, tanto en el ámbito político como en el jurídico, se ha creado el término de cuotas de afirmación, acciones afirmativas, cuotas o acciones afirmativas, que son mecanismos que se han implementado para tratar de paliar las diferentes, las diferencias con las que han marcado el acceso del género femenino al ámbito o a los derechos políticos. Y derivado a la vez de las cuotas o acciones afirmativas, vamos a analizar
que las cuotas de género, también nombradas como cuotas de participación por sexo o cuotas de participación de mujeres, han sido adoptadas por las legislaciones, en este caso México las ha adoptado tanto a nivel local como a nivel federal, para hacer un poco menos evidente estas diferencias. Y en este contexto resulta muy importante destacar que estas cuotas de género han sido preceptuadas como obligatorias en la mayor parte de los instrumentos jurídicos de los países que las contemplan, y que algo que me parece muy interesante es que su vigencia es transitoria y se establecen hasta tanto sean superadas las diferencias a las que nos hemos referido reiteradamente desde el comienzo de la ponencia. En cuanto a la regulación constitucional de género, existen autores en la doctrina que consideran que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 no le dio en sus inicios, no prestó suficiente atención sobre el tema de la paridad de género. Sobre esto existen diferentes opiniones. Por ejemplo, Luis González, en su obra El liberalismo triunfante, dice que esto estaba determinado porque existían determinadas condiciones sociales que así lo permitieron, como por ejemplo existía un desinterés generalizado de la ciudadanía por la democracia, y esto se agudizaba por los deseos secesionistas locales de algunas sociedades locales, y además por ambiciones políticas de militares, entre otros supuestos. Sin embargo, Felipe Tenas Ramírez, en su obra Derecho Constitucional Mexicano, deja sentado que no se hizo, en las interpretaciones que se hicieron para vertir este tipo de opiniones, no se hizo una interpretación literal de la Constitución, puesto que no existía una negativa expresa que impidiera la participación política de la mujer, y que más bien en la interpretación habían influido este tipo de situaciones que Luis González señaló y que estaban, sustentados en la idea de que la mujer debía desempeñar las funciones de atención de la familia y del hogar. Para establecer una fecha en México sobre el tema de paridad de género a nivel constitucional, o a nivel legislativo, hay que considerar que las primeras señales en el país sobre el tema fueron dadas a nivel local, y que en elecciones municipales en 1916 en los estados de Chiapas, Yucatán y Tabasco ocurrió por primera vez se reguló el problema de la igualdad de los derechos ciudadanos. Y también en 1923 se proclama la igualdad jurídica en San Luis Potosí, y en el 36 tiene lugar el reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer en el estado de Puebla. En el ámbito federal es una fecha que se domina plenamente, que el 17 de octubre de 1953, con la reforma al artículo 34 constitucional, se logra la igualdad jurídica de la mujer. En cuanto a la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta se concreta a tenor de lo establecido en el artículo 99 constitucional, y este artículo lo designa como la máxima autoridad jurisdiccional para la protección de los derechos políticos de la mujer y derechos políticos en general, y también establece la excepcionalidad de la facultad de la Suprema Corte para atender los asuntos o las acciones de inconstitucionalidad a tenor de lo establecido en el artículo 105 constitucional. Además de estas dos instituciones, el Instituto Federal Electoral es otra autoridad electoral federal
que se encarga de organizar las elecciones federales y resuelve un recurso de revisión administrativa. Y también a estos organismos sumamos la existencia de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales, que está aquí representada por la licenciada Arely Gómez, y que además persigue e investiga los delitos electorales en el ámbito federal. Con relación a los principales preceptos normativos que nos hemos encontrado que se utilizan para establecer las demandas en el Tribunal Electoral, hay que hacer mención a las regulaciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, y estas regulaciones son las que han propiciado en una medida importante una mayor participación de la mujer en la vida política del país. Para obviar diferentes reformas que se han hecho a partir de 1993-96, diremos, por razones de tiempo, que la reforma del 2002, de 25 de junio del 2002, fue verdaderamente la que logra un verdadero avance, porque garantiza materialmente la distribución de las candidaturas efectivas entre categoría de género. Y hay una serie de artículos, el 175 en sus apartados A y B y C, que son los encargados de obligar a los partidos políticos a establecer mecanismos para hacer efectiva la disposición de igualdad en los derechos políticos de hombres y mujeres, entiéndase no solamente en el derecho de ocupar cargos de representación política, sino también de participar activamente en los procesos electorales y en el derecho a defender los, valga la redundancia, derechos políticos de las mujeres. Este artículo específicamente establece que los partidos no deben nombrar más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género en las solicitudes de registros de candidatos a diputados y senadores, y que estas listas de representación proporcional se deben integrar por segmentos de 3 candidaturas, que en cada una de las 3 primeros segmentos debe existir un representante de género distinto. Y el apartado C establece sanciones, hace punibles los casos, los supuestos en que no se cumplan con estas medidas preceptuadas en los apartados A y B. En cuanto a la representación femenina en el Poder Judicial de la Federación y específicamente en el Tribunal Electoral, creo que no ha corrido mayor suerte. Yo no soy tan optimista como las personas que me precedieron. Yo creo que a pesar de que el Poder Judicial tiene una mejor representación, no le ha ido tan mal como, por ejemplo, al Ejecutivo. Siento que pues que todavía falta mucho por hacer, y 11 mujeres desde que se constituyó el Tribunal Electoral a la fecha, creo que no es una cifra muy, digamos, grande. Y considero que en ese sentido, pues sí, hay mucho todavía por hacer, y que las mujeres digamos, desde los puestos de poder deben hacer un gran esfuerzo para permitir o coadyuvar a que estas cifras aumenten. No sé si me va a dar tiempo a verlas. Tengo unas tablas preparadas sobre estadísticas judiciales donde se demuestran. ¿Cómo? No las presenten.
Sí, bueno, pues solamente quiero, si se puede ver la tabla esta, o quizás si me puede poner las imágenes, por favor, que se ven mucho más, digamos, una forma más gráfica. En esa tabla se hace un desglose de los diferentes casos que se han recibido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto corresponde a un esfuerzo que se está haciendo en el tribunal para tener una estadística de género y estas tablas demuestran, por ejemplo, el porciento de casos, sobre todo de juicios sobre derechos político-electorales, de, por ejemplo, en el 2005 de 898 casos, 625 casos corresponden a hombres, lo que hace un 70%, y 273 casos han sido interpuestos por mujeres. En 2006, de 1.800 casos, el 76% ha sido interpuesto por hombres y el 24% corresponden a casos que han sido interpuestos por mujeres que han visto lesionados sus derechos político-electorales. Y estas gráficas demuestran que todavía es muy desproporcionada la diferencia entre las posibilidades que existen entre la forma en que los hombres y las mujeres defienden sus derechos político-electorales. La mayor parte de los juicios de derechos ciudadanos presentados por partidos políticos corresponden a demandas en las que quieren encontrar artimañas jurídicas para poder deshacerse de la responsabilidad que significa cumplir con las cuotas de género. Les podría hablar infinidad de casos, hemos estudiado aproximadamente 900 casos donde aparecen demostrado diferentes formas en que se quiere incumplir con las cuotas de género, aduciendo una serie de causales prácticamente improcedentes. Puedo decirle muchas cosas, pero creo que no tengo mucho más tiempo. Existen una serie de dificultades que podrían mencionarse como causas, digamos, de que todas estas cosas sucedan. La licenciada Arely Gómez y la doctora Luna Ramos han hecho mención de situaciones sociales. Considero yo que además de estas situaciones sociales, las creencias religiosas y diferentes ataduras sociales influyen grandemente en ese despegue, digamos, que todavía no ocurre ni en México ni en el mundo entero, porque según las últimas cifras que estuvimos viendo de Naciones Unidas, esperan que para el 2077 se logre una paridad, lo cual habla de una cifra bastante, o sea, de unos cuantos años que tenemos que esperar. Muchas gracias. Le agradecemos su participación a la doctora Helen Peña. Hay una serie de documentos, tanto nacionales como internacionales, donde se consagra el derecho a la igualdad, a la no discriminación. Y bueno, quizás para cortar esos años que nos faltan, las normas jurídicas tendrán que empezar a ser más funcionales u operativas. ¿A qué me refiero? Más allá de establecer un derecho estrictamente declarativo, se tienen que instrumentar los mecanismos jurídicos para que éste sea efectivo. Le vamos a ceder la palabra a la doctora María Montserrat Pérez Contreras. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental, realizó sus estudios de maestría y de doctorado en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora de este instituto,
además pertenece o forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, hay que señalar que es profesora o ha sido profesora en diferentes universidades públicas y privadas, y es autora de muchas publicaciones, artículos, pero me voy a atrever a mencionar solamente 3 libros: Los derechos de los padres y de los hijos, Los derechos de los homosexuales y Aspectos jurídicos de la violencia contra la mujer. El día de hoy vamos a tener el honor de escuchar su participación en torno a la legislación nacional e internacional en materia de hostigamiento sexual. Bien, le agradezco a la doctora Kuzain la invitación a participar en este evento. Y bueno, aquí lo que voy a plantear es básicamente que existen los fundamentos legislativos y en el derecho positivo para regular específicamente la figura del hostigamiento sexual en materia laboral, que es donde fundamentalmente la mujer sufre de este fenómeno, aunque también lo sufren hombres. Hay un estudio, el estudio de Rubinstein, que señala que el 90% de las víctimas del hostigamiento sexual son mujeres y el 10% corresponden a hombres. Hay un subregistro en este caso, no hay visibilidad respecto del fenómeno, inclusive es difícil a veces respecto de las mujeres. Por ejemplo, en México no habría una posibilidad de poder fijar porcentajes de esta forma, pero coinciden inclusive con otras estadísticas sobre violencia contra las mujeres, en las que, por ejemplo, el hombre sufre de violencia familiar en el 10% de los casos, o digamos el 10% son hombres y el resto son mujeres las que sufren violencia familiar. Entonces, hay similaridad inclusive en el estudio de los fenómenos, pero en este caso vamos a hablar del hostigamiento sexual. Entonces, en el ámbito internacional de derechos humanos, podemos afirmar que el derecho a la igualdad en y ante la ley, independientemente del sexo al que se pertenezca y de la identidad genérica que se ejerza, se encuentra reconocida tanto en el derecho nacional, en nuestra Constitución, en nuestra legislación secundaria, así como en instrumentos internacionales que se vuelven derecho positivo a partir de su ratificación y publicación y entrada en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. Y estos instrumentos internacionales pertenecen tanto al Sistema Universal como al Interamericano de Derechos Humanos. Y así podemos decir que el hostigamiento sexual laboral es un fenómeno que atenta contra derechos humanos y fundamentales de la mujer. Estos son los que le permiten, en condiciones de igualdad con el hombre, gozar de igualdad jurídica, ya sea de oportunidades, protección, participación, desarrollo, así como en la calidad de vida para ella y para su familia. Los derechos humanos de la mujer tienen como mecanismos 2 ámbitos de acción, el internacional y el nacional. En el ámbito internacional existen 2 vertientes, la universal, constituida por la Organización de Naciones Unidas, y la regional, formada por la Organización de Estados Americanos. En el caso de Naciones Unidas, resulta fundamentalmente importante el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Este organismo es el que gesta las primeras tendencias en analizar la situación de la mujer y en promover una perspectiva de género en la protección a la misma, en situación de trabajo remunerado, cuando ésta está en una situación de trabajo remunerado. Esta actividad se manifiesta a través de diversos instrumentos convencionales dirigidos a la protección integral jurídica de la mujer, su promoción en el ámbito laboral, el reconocimiento de su derecho a la igualdad de trato y oportunidades, así como el repudio por conductas discriminatorias, particularmente las que se dan en razón del sexo, en el empleo o en la ocupación. La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado 181 convenios internacionales, de los cuales México ha ratificado 77, y asimismo 3 son materia de mujer. En este caso resaltaremos el número 100 sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, y el 111 relativo a la condena de prácticas discriminatorias en la ocupación y en el empleo, entre los que se inscriben los actos de hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Este último resulta de gran importancia en el tema que nos ocupa, puesto que este es considerado una forma de discriminación por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que veremos más adelante.
Para el convenio número 111, discriminación es cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, entre otros, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Cabe señalar que los convenios son obligatorios en materia internacional en razón de su ratificación por el Estado, por lo que se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de los mismos y así lograr la igualdad y la protección de la mujer en el trabajo. Por lo que toca a la Organización de Estados Americanos en materia de trabajo, se cuenta con las reuniones de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, que de la mano con la Comisión Interamericana de Mujeres establecen políticas y medidas y mecanismos que han de seguirse para el caso de la mujer trabajadora. Es así que no existe una convención en el área de derecho del trabajo, mas sí recomendaciones que son emitidas por la Conferencia Interamericana de Ministros, entre las que se encuentran integrar una perspectiva de género en el desarrollo y aplicación de todas las políticas laborales, principalmente aquellas dirigidas a reconocer, estudiar y eliminar los prejuicios de género y las prácticas discriminatorias en la contratación, en las condiciones de trabajo, en la segregación y en el tratamiento del hostigamiento sexual en particular en el lugar de trabajo. Adecuar e incorporar la normativa antidiscriminatoria en los procesos laborales y económicos. Crear y fortalecer las instancias que verifiquen el cumplimiento de las medidas antidiscriminatorias y la legislación protectora de los derechos de la mujer. Y eliminar las barreras estructurales y legales para la igualdad en el trabajo. Estas recomendaciones, si bien no son vinculatorias, sí adquieren cierta importancia o relevancia, ya que en las mismas colabora, o para la elaboración de las mismas colabora la Comisión Interamericana de Mujeres, que es órgano de vigilancia de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y que finalmente dichas recomendaciones en apoyo a la convención de la que es el órgano de vigilancia, implican la obligatoriedad de la implementación de las mismas para el cumplimiento de la convención misma. En el ámbito internacional, aparte de la OIT, también el Consejo Económico y Social, a través de la Comisión sobre la Condición Jurídica de la Mujer, crea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instrumento que originalmente no establece disposición que específicamente condene el hostigamiento sexual. Sin embargo, a partir de 2 recomendaciones emitidas por el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es el órgano vigilante de la Convención, estas recomendaciones son la 12 sobre hostigamiento sexual y la 19 sobre violencia contra la mujer. Con estos trabajos se pretende proteger a la mujer contra las prácticas de hostigamiento sexual, las que se consideran como conductas violatorias de derechos humanos en razón del sexo, por ser discriminatorias y violentas, y que tienen sustentos en roles, prejuicios y estereotipos de género que deben ser sancionadas y erradicadas a través de todas las medidas de carácter legislativo, jurídico, administrativo o de cualquier otra clase que sean necesarias. Entre ellas, que los estados parte aseguren que las leyes contra el hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género protejan adecuadamente a las mujeres, considerando fundamentalmente el respeto a la integridad y a la dignidad, y que los estados partes implementen medidas legales efectivas, incluyendo sanciones penales, civiles, laborales y medidas compensatorias y de cualquier otro tipo que sean necesarias para proteger a la mujer contra todas las formas de violencia. En el ámbito regional sucede lo mismo. El órgano especializado en materia de la condición de la mujer es la Comisión Interamericana de Mujeres, como ya habíamos señalado, y que es el órgano, como ya habíamos dicho, que se encarga de vigilar el cumplimiento de la Convención de Belén do Pará. Por un lado, esta convención establece que el hostigamiento sexual es una forma de violencia. Al respecto, señala que constituye igualmente una violación a derechos humanos y que atenta contra la dignidad humana de la persona. También que la violencia contra la mujer es cualquier conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en lo público como en lo privado, por lo cual se inscribe en el ámbito del trabajo. Así las cosas, incluye actos de violencia, el hostigamiento sexual cometidos en el lugar de trabajo por cualquier persona, así como este y otros actos de violencia.
El contenido de la Convención se condensa en el supuesto en el que se establece y reconoce y protege el derecho a una vida libre de violencia, que reforzando los contenidos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, señala que este derecho incluye el derecho a la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, de vivir libre de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación, y para lograr esto plantea a los Estados parte el cumplimiento de determinadas obligaciones, entre las que se encuentran las de índole educativa, legislativa, jurídica y de investigación, que como veremos se encuentran incluidas ahora en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Aún así no sería suficiente las medidas que establece en el caso del hostigamiento sexual. Sin embargo, es un gran avance en este sentido. En el ámbito nacional podemos señalar que existe un marco normativo protector de la mujer trabajadora y en primera instancia haremos referencia al artículo 1 constitucional que establece el derecho fundamental a la no discriminación, que en su estructura sigue los postulados prohibitivos de discriminación que se establecen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El hostigamiento sexual, como dijimos, es una forma de discriminación, además de una forma de violencia. El artículo 4 establece y protege el derecho a la igualdad del hombre y la mujer en y ante la ley. A juzgar por los hechos, en el caso del hostigamiento sexual, no se ha logrado. En este punto se observa la conjunción de una problemática que involucra tanto el artículo 1 como el 4 y consiste en el siguiente postulado. Si bien es cierto que cualquiera puede ser víctima del hostigamiento sexual, también lo es que las principales víctimas son las mujeres trabajadoras. Al mantener la legislación laboral sin supuestos que prevengan y sancionen el hostigamiento sexual de forma particular, y al regularlo genéricamente dentro de una causal que habla de todo tipo de conductas que atentan contra la moral y las buenas costumbres, la confianza y la lealtad que se deben las partes en la relación de trabajo, que además permite una exagerada libertad para su interpretación, lo que considerando el marco sociocultural que determina la forma en que se juzga el hostigamiento sexual resulta discriminatorio. Esto implica que las normas son precisamente de esta naturaleza, resultan discriminatorias al no generar disposiciones concretas, es decir, nos encontramos frente a una forma de discriminación que aparece cuando damos el mismo trato a situaciones o personas diferentes, generando una situación de desventaja en el caso de los últimos. Además, ello implica que el Estado no está generando, por lo menos a este nivel, es decir, el legislativo, las medidas concretas que exigen los instrumentos internacionales ratificados por México y, por lo tanto, obligatorios y ley positiva para prevenir el hostigamiento sexual, independiente de todos los programas como Proequidad, por ejemplo, en el caso del Instituto de la Mujer, en donde se establece que entre las políticas públicas está la reforma a la ley laboral, la cual no ha avanzado. Claro, la reforma a la ley laboral no llega nada más este objetivo, el de la reforma para el hostigamiento sexual ni la perspectiva de género, por lo cual quizás haya conflicto de respecto de otras cuestiones, pero no se ha avanzado en este sentido. El artículo 123, respecto a este artículo, tendría que resultar relevante para la protección contra el hostigamiento sexual y contra todas aquellas formas de discriminación y violencia en razón del género que afectan a los trabajadores, pero fundamentalmente a la mujer. Lo cierto es que que el derecho del trabajo es un área en la que las diferencias o las funciones de carácter biológico no pueden evitar ser consideradas. Por ello existe en el 123 un apartado relativo al trabajo de mujeres y de conformidad con el convenio 110 de la OIT también está regulado el derecho a la igualdad de remuneración independientemente de los sexos. Pero aún quedan lagunas, entre ellas a consideración en la ley fundamental de aquellas situaciones que afectan las condiciones generales de contratación y de trabajo que se encuentran determinadas o que pueden verse afectadas por estereotipos y roles de género, que al tratarse de forma neutra generan situaciones de desigualdad entre los sexos en el ámbito del trabajo, o bien por prácticas avaladas socialmente que implican conductas discriminatorias y violatorias de derechos humanos, lo que sucede frecuentemente. En concreto, las prácticas de hostigamiento sexual no dividen
devienen de una situación biológica como un embarazo, la maternidad o los permisos y horarios por razón de ambas situaciones, respectivamente, las que se encuentran perfectamente reguladas, sino de una práctica de creación social o percepción cultural que no es regulada, condenada ni contemplada, por lo menos genéricamente en este artículo, lo que afecta, reiteramos nuevamente, las condiciones generales de contratación y de trabajo de las mujeres. Por último, tocaremos la única legislación que regula el hostigamiento sexual en el caso del Distrito Federal, y se trata del Código Penal. Este código establece como figura típica al que se conoce como hostigamiento sexual típico o de intercambio, puesto que el condicionamiento a que se sujeta a la víctima vulnera su libertad sexual. Por ello, el hostigamiento sexual se encuentra entre los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Cabe mencionar que en 1991 se tipifica por primera vez esta figura y que ha sido reformado en 2 ocasiones más. En 2 ocasiones más. Para concluir, la Ley Federal del Trabajo no contiene ni ha contenido referencia alguna al hostigamiento sexual, a pesar de ser una práctica recurrente que violenta el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre trabajadores y trabajadoras previsto en el artículo 3 y regulado de conformidad al artículo 6 de la misma ley. Con el fin de evitar interpretaciones prejuiciadas y estereotipadas de la ley, considerando las características fenomenológicas del hostigamiento sexual, creemos que sería conveniente definir en la ley los conceptos de discriminación por razón de sexo y de hostigamiento sexual, lo que no solo beneficia a las mujeres, sino a todos los trabajadores, independientemente de su sexo. En los apartados relativos a los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, no se hace referencia a la obligación de abstenerse de actos de discriminación y violencia en el trabajo, mucho menos respecto del hostigamiento sexual. Por ello, se propone la inscripción en este rubro de disposiciones que prohíban concretamente la ejecución de actos de hostigamiento sexual y establezcan las sanciones relacionadas que correspondan atendiendo a la gravedad de los hechos o a la reincidencia. Los artículos que se utilizan de manera hermenéutica para sancionarlos son el 47 y el 51, que regulan las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador respectivamente. Creemos que a estos artículos debe agregarse una fracción que sancione e identifique particularmente el fenómeno del hostigamiento sexual. Entre las medidas sugeridas por la OIT para prevenir y luchar contra el hostigamiento sexual laboral, se propone que al interior de las empresas se establezca una declaración o código de conducta frente a las prácticas de hostigamiento sexual, lo que para que tenga mayor validez deberá ser establecido como obligatorio por la ley a la empresa. En este sentido, la Ley de Trabajo tampoco contiene disposiciones relativas a las reglas sobre las políticas de cero tolerancia al hostigamiento sexual laboral exigibles a las empresas, las que consideramos deben idealmente insertarse en los artículos relativos al Reglamento Interior de Trabajo. En el caso de la Ley Federal de Trabajo podemos afirmar que aun cuando establece los principios de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras en su artículo 3, que comulgan con lo establecido con el Convenio 111 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esto no se refleja en las prácticas laborales y la garantía de su eficacia mediante la intervención de las autoridades laborales es cuestionable. Por otro lado, tenemos que el artículo 6 que establece que los tratados aprobados por el Senado y ratificados en los términos del artículo 133 serán aplicables a las relaciones del trabajo en todo lo que beneficia al trabajador. Mas la realidad a veces dista mucho en cuanto a la aplicación de estas disposiciones, por lo que podemos afirmar que queda mucho trabajo por hacer sobre el tema de la igualdad de trato y oportunidades, así como sobre el abordaje legal y administrativo del hostigamiento sexual laboral. La legislación penal, aun cuando regula y sanciona el hostigamiento de intercambio, no regula el hostigamiento sexual ambiental y tampoco garantiza la estabilidad en el trabajo, ni considera que el hecho de que se pierda el trabajo, aun cuando sancionaran al hostigador, el hecho de no poder continuar en su espacio de trabajo es un castigo finalmente para ella y no para el hostigador.
el hecho de que se solicite que se mueva la hostigada de un lugar, se le traslade de un lugar a otro para evitar el problema, es una sanción para la trabajadora hostigada y no para el hostigador. En ese caso, al que se tendría que remover sería a la persona del hostigador. Entonces, todo esto debe estar integrado en la Ley Federal del Trabajo para poder garantizar en ese ámbito, el del trabajo, la seguridad jurídica y laboral de la persona que está siendo afectada por estas situaciones y poder mantener una estabilidad laboral. De otra forma, el problema sigue vigente y la denuncia penal de este tipo de cuestiones pues es muy desestimada, digámoslo así. Entonces, bueno, pues la propuesta ya está hecha y muchas gracias. Le agradecemos la participación o su participación a la doctora Montserrat Pérez Contreras. Bueno, quizás es un tema que no sea polémico, ¿no? Y en donde todos los partidos políticos se pueden poner de acuerdo para incluir el tema del hostigamiento sexual en la legislación laboral. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es la segunda visitadora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha realizado pues una importante labor docente en diferentes universidades públicas y privadas. Es autora de diversos libros. Por señalar algunos, voy a comentar el Congreso de la Unión, Integración y Regulación, el Control del Gobierno, Función del Poder Legislativo, el Congreso General Mexicano, Análisis sobre su evolución y funcionamiento actual, y bueno, actualmente ha compilado una obra de instrumentos internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por México de 1921 a 2003. Y dejo hasta el último dato, un dato curricular de la doctora, que ella es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente nada más está prestada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante. Buenos días a todos. Agradezco la invitación que me han hecho para participar en este foro Mujer y Sociedad Justa que organiza mi querido Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exponer el tema los derechos humanos y políticos de las mujeres, la reforma a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Al doctor Héctor Fix Fierro, director de este instituto, y a la doctora Patricia Cursán Villalobos, organizadora de este evento, les agradezco todas sus atenciones. Distinguidos miembros de este módulo, señoras y señores, en primer término me referiré a los derechos humanos y políticos de la mujer, posteriormente a los antecedentes de los mismos en el ámbito internacional y a su situación actual en México. Y por último, a la reforma que sufrió la ley de la CNDH en el 2006 y la publicación de la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada también en el 2006. Bueno, ¿qué son los derechos humanos y políticos de la mujer? Voy a ser un tanto reiterativa y trataré de ser breve. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral. Los mismos están establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, y deben de ser reconocidos y garantizados por el Estado. Estos son los referentes a la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la posesión, la seguridad jurídica, la integridad y la participación política o social, o cualquier otro aspecto fundamental que afecte nuestro desarrollo integral como persona. Como ustedes saben, para hablar de derechos humanos siempre nos referimos a la teoría de las 3 generaciones. Me voy a referir a ella diciendo pues que está la primera generación, la segunda y la tercera generación. Pero curiosamente para este tema la primera generación la comprenden los derechos civiles y políticos. No solo el derecho a la vida, el derecho a la seguridad jurídica, sino que ya desde el siglo XVIII se hablaba de los derechos políticos. Y ahora resulta que cuando
se hablan de los derechos políticos, se piensa que solo es el derecho a votar y a ser votado. Situación que desde el siglo XVIII pues marcaba claramente cuáles iban a ser los derechos civiles y políticos. Tanto la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, época del siglo XVIII, época del surgimiento del llamado Estado moderno o Estado de Derecho. Por una parte, los derechos civiles reconocen determinados ámbitos de acción a las personas. La persona es garantizada en sus derechos como un individuo aislado, como puede ser el derecho a la propiedad. Pero por otra parte, los derechos políticos son considerados como la raíz de la democracia occidental. Entonces tenemos que está el derecho de sufragio activo, por supuesto es un derecho político, también el de voto pasivo es un derecho político, pero son considerados como derechos políticos el de participar o intervenir en actos que han sido encomendados por la ciudadanía a los órganos del poder público. Otro derecho político es ocupar cargos públicos y fungir como servidor público. Podríamos decir que el servicio civil de carrera, que ahora lo tienen varias instituciones, es considerado también como un derecho político, como el derecho a acceder a cargos en igualdad de condiciones. Otro derecho político es la libertad ideológica, que puede ser tanto permanente como transitoria. Esto es participar en partidos políticos como en organizaciones civiles. Y uno muy importante, el derecho de petición. El derecho de petición también es un derecho político. Y le repito, el derecho a organizar partidos políticos, otras organizaciones, y el derecho a criticar la actuación de los órganos de gobierno y también de criticar a los servidores públicos. De tal manera, la persona es garantizada en sus derechos como miembro de la colectividad que contribuye a gobernar y a dirigir. ¿Cuáles son los antecedentes a nivel internacional de los derechos políticos y su situación actual? Estos parten desde 1893 en Nueva Zelanda, se van presentando también en Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, 1932, posteriormente la Carta de las Naciones Unidas en 1945, plasma claramente en su preámbulo la fe en la igualdad de derechos aquí tuvo que haber sido a la inversa, pero pusieron de derechos de hombres y mujeres, cuando debería decir de mujeres y hombres. Entonces aquí en este seminario pues una recomendación para todos nosotros, cuando hablemos de este tema, pues hay que poner siempre los derechos de las mujeres y los derechos de los hombres. Bueno, por otra parte también la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció el principio de igualdad, la no discriminación y que no deberían de existir distinciones basadas en el sexo. Más adelante se dieron distintos tratados internacionales como son las convenciones, tanto interamericanas como convenciones internacionales, que lo voy a resumir, no se los voy a dar el título de cada convención, pero lo traigo en mi ponencia. Pero el objetivo principal es, en este sentido, hacer una crítica en esta materia a los tratados internacionales, porque se firman, por ejemplo, en 1948 y entran en vigor hasta 1934, cuando se trataba de derechos civiles. Y cuando se trataba de derechos políticos, se firmaban en 1952, por ejemplo, 1969, 1979, y resulta que todos los publica México hasta 1981, que como lo mencionaba Montserrat, pues son parte del orden jurídico mexicano, pero esto es hasta 1981, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, firmada en 1979, pero que México la publica hasta 1981, y es la consagración del principio de igualdad entre la mujer y el hombre. Particularmente en México, y aquí también lo voy a señalar y es un dato muy preciso, a diferencia de lo que algunos autores piensan, los constituyentes de 1917 nunca se olvidaron de la mujer.
se estableció en el artículo 123 la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. Entonces, desde la Constitución del 17 ya estaba la palabra mujer en la Constitución. Entonces, cuando escuchen por ahí que les digan que el constituyente del 17 se olvidó de la mujer, no se olvidó. Ahí estaba plasmado y se tuvo muy presente. Traigo unos datos también relativos a que los derechos políticos van evolucionando en distintos estados del país, a los que ya se refirió la ponente Helen Peña. No me voy a referir a ellos, pero particularmente después de que se reconoce, o sea, hacia la reforma del artículo 34 de la Constitución, pues se reforma también el artículo 4 en 1974 para establecer la igualdad, y yo creo que a lo mejor no miento, pero dice entre el varón y la mujer. Que me dice la doctora Pati Cursan que no miento. Entonces, dice hay que reconoce la igualdad entre el varón y la mujer. Posteriormente tenemos en el 2001 la reforma del artículo 1 constitucional para que quede prohibida cualquier tipo de discriminación, entre ellas en razón al sexo. Veamos ahora cuál es la situación de los derechos políticos en México relativos a la mujer. Principalmente se encuentran en el artículo 35 de la Constitución, y a manera también de un comentario, este tipo de derechos, cuando se trata del derecho o a tratar de impugnar alguna situación que tenga que ver con el voto que uno emite para votar en las elecciones, resulta que solo procede el recurso de reclamación y los ciudadanos no podemos alegar la violación a nuestro propio derecho a votar. Si violentaron nuestro derecho, no hay algún mecanismo. En las pasadas elecciones, cantidad de ciudadanos fueron a instituciones. Les podría decir que al Tribunal Electoral, a la Fiscalía, al IFE, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y pues lo único que procede pues es el recurso de reclamación, y esto en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia ha considerado que el juicio de amparo solo protege los derechos del hombre y no de los ciudadanos, que la situación de votar es de manera temporal. Entonces, desde ahí, digamos, Suprema Corte de Justicia, tribunales, CNDH, IFE, pues tendremos que acudir a todos lados para que se defienda, por un lado, el derecho a votar de manera individual, que es un derecho político y es un derecho humano. Bueno, vamos a ver cuáles son esos derechos políticos, y para ejercer nuestros derechos políticos, primero hay que cumplir los requisitos que señala el artículo 34. Entonces, tener la nacionalidad, haber cumplido 18 años de edad y tener un modo honesto de vivir. Cuando uno imparte este tipo de pláticas, y sobre todo en distintos estados de la República, y aquí no quisiera hacerles a ustedes tampoco la pregunta, porque yo creo que la contestarían bien, pero cuando uno les pregunta, dígame qué es un modo honesto de vivir, las sexoservidoras tienen un modo honesto de vivir. No, y la mayoría dice que no. Entonces, hay una cultura de decir que ciertas personas no tienen un modo honesto de vivir y por eso no pueden ejercer sus derechos políticos, como son las sexoservidoras, cuando esto pues es totalmente falso. El hecho que en nuestra Constitución se refiere a un modo honesto de vivir es que una persona no haya sido condenado por un proceso penal. ¿Cuáles son los derechos políticos? Bueno, el votar en las elecciones. Se establece que tengamos 18 años progresivamente. Antes era 21 y a nivel mundial ha ido bajando a 18 con el propósito de que se incorporen mayores votantes, que voten también jóvenes. Y aquí también un comentario para el moderador, el doctor Alfredo Castañeda, cuando comentaba que hay una audiencia del 33% de hombres y que él quisiera de 50, pues sí, todos quisiéramos de 50, pero nadie, salvo un autor en España, ha establecido una clasificación que me parece muy interesante, que se la recomiendo, y es un autor muy reconocido, Alfonso Ruiz Miguel, que le identifica 4 franjas de la participación de la mujer. La primera franja, para decir que estamos muy bien en el tema de participación de la mujer,
va del 30 al 50%. La segunda franja va del 20 al 30%. La tercera del 10 al 20%. Y la última franja, que es lo indeseable para cualquier sociedad, es que la participación de la mujer vaya del 0 al 10%, que es cuarta franja. Entonces, como comentó que había el 33% de hombres, pues en esta materia están en primera franja en un foro donde es de mujeres. Bueno, el derecho a votar, y como ya la comentó también la licenciada Areli, el padrón electoral se encuentra constituido por el 5.8% de mujeres. Esto significa que las mujeres, con ese porcentaje, pues casi rebasamos la primera franja. Es muy buen dato que las mujeres nos estemos registrando y nos comprometamos a tener esas credenciales de elector. Luego tenemos otro derecho, poder ser votado para todos los cargos. En cuanto al anterior Senado se tenía el 23%, después una segunda franja, pero lamentablemente ahora que entraron en septiembre del 2006, lamentablemente bajó al 16.4%. Esto es una tendencia desfavorable que alguno de los ponentes ya lo ha comentado. En cuanto al Senado, es desfavorable que de una segunda franja haya pasado a la tercera franja. Aunque aquí, y sí lo quisiera señalar, que las presidencias de las comisiones, bajó la participación de la mujer como senadora, pero eso sí, aumentaron el número de presidencias. Entonces hay un buen número de presidentas de comisiones. Y aquí ustedes preguntarían qué partidos políticos son los que más apoyan a las mujeres. Como ustedes saben, pues uno trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es apartidista, pero si uno ya desarrolló la investigación, pues es bueno darlo a conocer. Por un lado, en los últimos años quien más ha propuesto a mujeres es el PAN. Y por otro lado, entre el PRI y el PRD, a veces el PRI queda en segundo lugar y el PRD en tercer lugar o viceversa. Pero el PAN lleva ya es constante en tener el mayor número de mujeres en cuanto a la Cámara de Senadores y en cuanto a la Cámara de Diputados. Hay una tendencia favorable en cuanto a la Cámara de Diputados con relación a la anterior legislatura, que aunque se tenía el 21.8%, esto es segunda franja, ahora se tiene el 25.8%. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resulta que con el anterior gobierno se tenía la Asamblea Legislativa estaba integrada por el 28.7%, que es una segunda franja, pero ahora está en el 21.2%, es una segunda franja, pero es una tendencia desfavorable. En cuanto al gobierno que ahora se tiene, el gobierno anterior tenía una participación alta en primera franja y ahora ha disminuido considerablemente. Y a diferencia del gobierno federal, el gobierno federal está ubicado en una cuarta franja de la participación de la mujer, eso es del 0 al 10%. Era lamentable estar ubicados en cuarta franja y ahorita está cerca de una segunda franja en distintos cargos. En cuanto a los organismos públicos de defensa y promoción de los derechos humanos, hay que hacerse también la autocrítica. Anteriormente, el 21.2% de los presidentes de las comisiones estatales de todo el país, se tenía el 21.2%, era una segunda franja, pero lamentablemente, ahorita si vemos cuántos titulares hay solo 4 mujeres que son presidentas de comisiones estatales, ha bajado hasta una tercera franja. Entonces cayó casi la mitad de la participación de la mujer a nivel, digamos, comisiones estatales en las entidades federativas como presidentes. Pero aquí como un dato alentador y de parte igual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Consultivo, que es un órgano muy importante para la Comisión, se ha mantenido desde que está el presidente de la Comisión con el 50% de mujeres. Hay 50% de 10, de 11, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, y aquí les saludo cordialmente a la doctora Graciela Rodríguez y a la doctora Patricia Corsán, quienes son distinguidas miembros de ese Consejo Consultivo.
En cuanto a la Suprema Corte, que estuvo el personal de la propia Suprema Corte, la ministra, pues la situación pues es muy desfavorable. Siempre se ha ubicado en una tercera franja y de ahí no sale. En cuanto a la participación de ministras y también en cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuanto al IFE, de una tercera franja pasó a una primera franja. Lamentablemente nuestra Junta de Gobierno estaba ubicada en una segunda franja, 26.6%, y en los datos actuales la participación de la mujer bajó a un 20%, una segunda franja. Si va por el 19, pues ya nos vamos a la tercera franja en cuanto a integrantes de la Junta de Gobierno. En las delegaciones, ustedes también lo habrán visto, antes se tenía el 37.5% primera franja y ahora solo hay una delegada, entonces lo que cayó hasta una cuarta franja. Y también las presidencias municipales, pues es lamentable, cuarta franja, los congresos locales, no hay participación de las mujeres, 3.4%. En cuanto a las presidencias municipales sigue bajando, no hay participación de las mujeres, y en los congresos locales hay un ligero aumento, mientras que en España y en otros países pues va aumentando. Asociarse también libremente en cualquier partido político es un derecho político. Existe y se ha dicho que hay baja militancia en los partidos políticos, pero según una encuesta de Gobernación del 2003, el 33% de las participantes en la encuesta dijeron que sí se quieren afiliar a un partido político. Entonces, eso quiere decir que las mujeres sí estamos interesadas en participar y en ubicarnos en una primera franja. Pero aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor no lo quiso hacer Helen Peña, de decir cuáles son las causas, pero aquí es muy lamentable que, y me lo han comentado a nivel de las conferencias que he dado en distintas partes de la República Mexicana, qué es lo que sucede, porque hay muchas mujeres que son líderes y que ocupan cargos y que son militantes, y resulta que juntan al mayor número de votantes, tienen todo el apoyo, y cuando ya tienen esa base social, llegan para que las anoten en la lista, y resulta que ciertas personas les dicen, oye, pero otro requisito es que traigas 500,000 pesos para ser diputada local. Y entonces, pues lógico que la mujer que pretende ser diputada va a decir, yo no tengo los 500,000 pesos. A 20 por año, tú sí tienes 500,000 pesos, entonces tú sí entras. Entonces también se trata de un tremendo tema social y que tiene que ver con la corrupción dentro de los propios partidos políticos, de que las mujeres tengamos que aportar 500,000 pesos para ocupar cargos públicos, ¿sí? Bueno, asociarse también otro derecho es la libertad de reunión y de asociación. En esto, conforme a datos de la CNDH, no hay ninguna queja que corresponda al sexo femenino. En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, el 46.6% de los organismos no gubernamentales los presiden mujeres, pero hay pocas organizaciones no gubernamentales de mujeres donde se tiene el dato que solo hay el 9.86%. Entonces hay que crear más organizaciones no gubernamentales. Tomar las armas en el ejército pues es opcional. Ejercer el derecho de petición en esta rama, y conforme a los datos de la CNDH, estamos en una segunda franja y en una tercera franja del 2000 a la fecha. En cuanto a la presentación del número de quejas, ya estamos en primera franja. Eso quiere decir que las mujeres nos quejamos más y que nos quejamos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Procuraduría General de la República, del ISSSTE, y a partir de esto y de un gran movimiento de mujeres de distintos partidos políticos, desde priistas, panistas, perredistas, de todos los partidos políticos, se pusieron de acuerdo para reformar la ley de la CNDH, así como publicar la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que la Constitución dice la CNDH no puede conocer de asuntos laborales, pero resulta que la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres
entre mujeres y hombres dice: la CNDH tiene facultades en toda la República para monitorear las políticas en materia federal, estatal y municipal, y en materia laboral y de violencia familiar y de otros temas. De ahí que se creó el programa de igualdad entre mujeres y hombres, y hemos conocido de quejas por discriminación, por hostigamiento sexual, y recientemente ya se realizó una solicitud de informes a 93 instituciones, que con ello pues se va a dar una información muy puntual de cómo están las 93 instituciones en cuanto a estos temas. Y la propia Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres nos pide que hagamos el monitoreo al propio Poder Legislativo, a los propios partidos políticos, para ver si están cumpliendo sus objetivos y de alguna forma denunciarlo a través de informes especiales y de emisión de recomendaciones y resolución de quejas. Y aquí Alfredo ya me pasó la notita y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Pedrosa por su excelente participación. Yo lo único que tendría que decir es que ese 33% ha ido increciendo. Hay algunas preguntas, se distribuyeron algunos papelitos a distribuir entre ustedes para preguntas que quieran formular a los ponentes. Me parece que la licenciada Arely Gómez tiene una reunión, entonces desafortunadamente nos va a abandonar, pero le queremos dar las gracias por su participación. Y bueno, si no hay preguntas, estaría esperando. No, muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Montserrat. Muy bien, la pregunta señala que cuál es mi opinión sobre la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si es posible aplicarla, si es deficiente o no. Como todo ejercicio tiene sus pros y sus contras, yo creo que cualquier producto de un trabajo que lleva tanto tiempo, porque esta ley viene realizándose de 2-3 años para atrás, cabildeándose y lograr que haya realmente las convenciones son ley positiva y debería ser suficiente. Yo pienso que en mucho esta ley lo que hace es enunciar nuevamente los principios de las convenciones. Sin embargo, establece claramente políticas públicas que deben de implementarse o llevarse a cabo y su revisión, lo cual a través de este seguimiento a su cumplimiento dará resultados positivos. Hay acciones, hay ámbitos en los que considero que se queda corta. Sin embargo, toda ley es susceptible de ser adicionada, modificada, reformada, y sobre la marcha iremos pudiendo avanzar sobre aquellas partes en las que pudiéramos haber encontrado alguna laguna o alguna situación. Considero que sí es aplicable, en el sentido de que es una ley de coordinación entre los estados. Por ahí alguna vez, hace poco me señalaban que un estado quería iniciar los trabajos para implementar su propia ley. Yo creo que no es necesario. Yo creo que por ser una ley de coordinación entre los tres estados de la Federación, permite establecer los consejos locales y empezar a trabajar sobre la estructura que plantea la propia ley. Creo que sí es positivo, creo que da las bases, establece el piso sobre el cual debe empezarse
a modificar y abordar ciertos aspectos que no han podido ser abordados, o bien que en los que no ha habido cambio o en los que no se ha podido avanzar lo suficiente. Así es que, bueno, esa es mi postura y pues bienvenida a la ley y a empezar a trabajar sobre ella. Muchas gracias a la doctora Montserrat Pérez Contreras. Hay una pregunta para la doctora Susana Pedrosa. Una pregunta que realiza. ¿En qué entidades federativas está mejor legislado en materia de género? Estas legislaciones han logrado cambios sustanciales a favor de las mujeres. Aquí también, y compartiría también la misma opinión con Montserrat. Para mí, la legislatura anterior en cuanto a las mujeres y los hombres que lograron cambios en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también publicaron la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y ahora también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia, pues en lo personal, para mí, han cumplido con su tarea institucional. Digamos que es el año en que las legisladoras, los legisladores, se comprometieron y cumplieron con su trabajo de acatar los compromisos internacionales y que echaron a andar instituciones, porque claro, que ya habían instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y otras instancias y programas especiales, áreas dedicadas a la equidad de género, que ahora el término ya no es tanto equidad de género, ahora la tendencia es que se hable de igualdad entre mujeres y hombres, precisamente para no discriminar a unos y a otros, y porque también los hombres, en un porcentaje menor, también son discriminados. Por ejemplo, el hecho que una mujer vaya a dar a luz, resulta que al hombre no le permiten que se vaya de su trabajo, ¿no? Y hay en otros países que está evolucionando para que tengan los mismos derechos en cuanto a estos temas. También fue muy importante los logros que se realizaron en esa legislatura, porque además España todavía no se pone de acuerdo en estos temas, y hay un gran grupo de mujeres y feministas de distintos grupos, de partidos políticos, y primero salió nuestra Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres que antes que la de ellos. Cuando me preguntan en qué entidades federativas está mejor o peor, aquí lo que le puedo adelantar es que ya recopilamos la información de las autoridades federales, donde se les hizo una solicitud formal de más de 20 preguntas que tienen que ver con el servicio civil de carrera, con problemas de hostigamiento sexual que hace la propia institución cuando tiene casos de hostigamiento sexual, del número de personas, también encuesta para el propio personal. Fueron datos muy interesantes que los tenemos y que vamos a sacar un informe especial, pero esto es en cuanto a autoridades federales. Ahora lo hicimos ya también con los organismos públicos de derechos humanos y con los institutos de la mujer en todas las entidades de la República Mexicana. El siguiente paso pues sería también pedir la información de todo lo que han hecho en los gobiernos y cómo están. Ahorita yo no le podré decir qué gobierno está mejor o peor hasta que no se tengan esos datos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la doctora Pedrosa. Me están haciendo la seña de que tenemos el tiempo ya limitado. Ya están aquí nuestros ponentes que van a participar en la segunda parte de este foro. Yo les diría que las preguntas se las vamos a transmitir a los ponentes, entonces ustedes los pueden consultar de manera individual sin ningún problema. Seguramente ellos con mucho gusto les van a responder. A mí no me queda más que darle las gracias a los participantes en esta primera parte del foro, darle las gracias a ustedes por su presencia, esperarlos, decirles que no se muevan, el cambio va a ser inmediato, y señalarles que este foro se está grabando. Si ustedes están interesados en adquirirlo, 20 minutos después de que termine pueden adquirir el mismo. Muchísimas gracias. No me resta más que darle un diploma de participación a nuestros ponentes.
ya lo sé.